Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Soy Carla Díaz desde el canal Investigando la Historia y ya verán a quién tengo de invitada. Qué emoción, la doctora Eva Tobalina. Yo llevo más de un año intentando agendar esta fecha. Es una mujer muy ocupada, así que estoy súper feliz este día de tenerla en mi canal. Hola, buenas tardes, Carla. Bueno, la que está encantada, desde luego, soy yo de poder estar aquí con usted y con todos sus espectadores. Y ha sido efectivamente complicado y también quería agradecerle a usted la paciencia de haber esperado hasta que yo me quedara un poquitín más libre para poder tener este encuentro. Gracias, doctora. Doctora, mire, en mi canal somos súper seguidores de Raíces de Europa. Sobre todo de usted, que es como esta figura principal que todos seguimos en redes sociales, nuestro referente en cuanto a temas de historia. Yo que estoy en segundo semestre de licenciatura en historia, realmente usted es un referente para mí, para mis compañeros en la universidad, así que de verdad que estoy muy feliz esta mañana de compartir con usted y sobre todo este tema. Hace muy poco salió a la venta su libro, Los Caminos de la Seda, de la editorial Esfera de los Libros. Entonces, la idea era abordar el tema de la ruta de la seda, pero enfocada en estos primeros siglos de cristianismo, porque sabemos que esta ruta también influyó, fue propicia para el intercambio de conocimiento religioso, evangelismo. ¿Es así, doctora? Exactamente como usted ha dicho. La ruta de la seda, aunque todos lo asociamos con la seda o con la porcelana o con objetos lacados, mercancías de lujo, y todos nos imaginamos caravanas de mercaderes con camellos recorriendo los desiertos de Asia Central, en realidad la ruta de la seda, aunque se sustenta sobre el comercio, son los caminos que conectaban el Mediterráneo con China, pasando por Asia Central y Oriente Medio. Y fueron caminos también de cultura, también de ciencia y desde luego muchísimo fueron caminos de religión. Así que la comprensión del budismo, del islam y, no olvidemos, del cristianismo, que es también lo que les interesa más a ustedes en Asia, es imposible sin tener en cuenta la ruta de la seda. Una pregunta y sobre esto de la ruta de la seda en los primeros siglos. Sabemos que hay historiadores en los primeros siglos documentando un montón de cosas, caminos, geografía, acontecimientos. El hecho de que la ruta de la seda es un nombre que se acuña ya muy posterior, creo que siglo XIX, es posible que autores como Plinio el Viejo y otros más hablen, mencionen esta ruta sin necesariamente por no existir el título, la ruta de la seda, pero se refieran a ella. Claro, efectivamente, como usted comenta, el nombre de ruta de la seda, entre comillas, nos lo hemos inventado nosotros, pues así, lo que es la sociedad moderna en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Se lo inventó un geógrafo alemán, Ferdinand von Richthofen, que estuvo trabajando en China, en el norte de China. Y es un término que ha tenido muchísimo éxito ahora, pero que los mercaderes, los peregrinos, los predicadores, los devotos que recorrían, los soldados, los embajadores que recorrían la ruta de la seda, nunca la llamaron así, ¿no? Eso tenemos que tener claro, que es un nombre moderno. Eran pues los caminos que conectaban el mundo, pero no tenían un nombre específico en esa dirección. En ese sentido, la ruta de la seda, tal y como la conocemos, o sea, una conexión mercantil y de todo tipo entre China y Europa, por tanto, entre el imperio chino y el imperio romano, comienza a existir ya a finales del siglo II antes de Cristo. Y en ese sentido, los romanos ya tenían mercancías que les llegaban de Oriente, por ejemplo, seda, que les llegaba bien a través de rutas terrestres, bien a través de rutas marítimas. Sin embargo, hay que decir que los romanos, y específicamente Plinio el Viejo, que habla bastante de este comercio, los romanos tenían un conocimiento muy vago de todo lo que había más allá de los territorios a los que hubiera llegado Alejandro Magno. Alejandro llegó a la zona de lo que hoy es Uzbekistán, a la zona de Asia Central, llegó a la zona de lo que hoy es Pakistán, más o menos, el norte la zona del Punjab, el norte del Valle del Indo, pero Alejandro nunca llegó a cruzar el macizo del Pamir, nunca llegó a adentrarse en territorio de lo que hoy es China, ¿no? Y entonces, allá donde Alejandro no había llegado eran unas regiones para los romanos pues completamente desconocidas. Y ellos sabían que allí había algo. Plinio específicamente sabía que tenía que haber algo más allá, y sabía además que la seda venía de allí.
y en los textos de Plinio, Plinio se refiere a los que hacen la seda como los seres, porque lo más importante de ellos es que hacen la seda, y al lugar donde se produce la seda se refería como el país de los seres, ¿no? El país de los señores que hacen la seda, que en realidad era China, ¿no? Y era el territorio del norte de lo que hoy es China, ¿no? Entonces Plinio sí que hace referencia a esos lugares, sí que hace referencia a ese comercio. A Plinio le preocupa muchísimo la balanza de pagos, porque las mercancías que llegaban de Oriente eran mercancías de máximo lujo, como la seda, que los romanos tenían que comprar con metales preciosos, oro y plata. Entonces, ellos sí que tienen muy presente las fuentes clásicas, por decirlo así, sí que tienen muy presente este comercio e incluso piensan en cómo serán las gentes que elaboran esas mercancías, pero no conocen en detalle los caminos más allá de Persia. Muchas gracias, doctora. Mire, aquí, bueno, la gente no sabe, pero yo le envié unas preguntas como para seguir un orden que tenga relación cristianismo, Nuevo Testamento, primeros siglos con esta ruta. Entonces, la primera pregunta dice así: ¿cómo influyó la ruta de la seda en la expansión del cristianismo en Asia? Pues la ruta de la seda fue clave para la expansión del cristianismo en Asia. En primer lugar, me gustaría decir que el cristianismo en Asia es el gran desconocido. En Asia me refiero más allá de Siria o más allá de Mesopotamia, ¿no? Más allá de los Zagros. Es el gran desconocido y en general todos, y me incluyo, cuando pensamos en cristianos, no pensamos en cristianos en Afganistán o no pensamos en cristianos en China o no pensamos en cristianos en las estepas, ¿no? Bueno, pues esta es una concepción que hoy es real, ¿no? Pero que en su día, en los primeros siglos del cristianismo, es completamente errónea, porque la gran etapa, el gran periodo de la expansión del cristianismo en Asia fue la época antigua y alto medieval, y fueron unos momentos de auténtico esplendor. Entonces, ¿hubo una expansión del cristianismo a Asia? Muchísimo, muchísimo, durante los primeros siglos de nuestra era. ¿Qué papel jugaron los caminos de la seda en esa expansión? Bueno, pues un papel clave, ¿no? Tenemos que pensar cómo es la propia dinámica del camino. El camino implica, sí que es cierto que, me van a permitir este inciso, la mayor parte de las caravanas hacían una pequeña porción del camino, una pequeña porción del recorrido, compraban, vendían y se volvían a su casa, ¿no? Tratando de maximizar gastos y minimizar riesgos. Pero aún así, recorrer desiertos, atravesar montañas, implica caminar en soledad, implica hacer altos en lugares en medio de la nada, implica enfrentarse al temor de los accidentes naturales, de una tormenta de arena, de una tormenta de nieve, de unos bandidos que pueden venir a robar, ¿no? Entonces, en las caravanas se debía de generar un clima muy particular que llevaba a los viajeros que acompañaban las caravanas también a compartir todo tipo de inquietudes que eran personales, regresaré a mi casa, volveré a ver a mi familia, pero que también muchas veces debían de ser religiosas. Así que se cree que estos caminos de la seda eran ideales para la transmisión de ideas religiosas, porque generaban un sentimiento de hermandad entre los que participaban en la expedición, también en los campamentos o en los caravasares, un sentimiento de hermandad que facilitaba mucho la transmisión de ideas y de pensamientos, ¿no? Además, la existencia de estos caminos de comercio, la existencia de los caminos de la seda, también proporcionaba unas infraestructuras ideales para los predicadores, para gentes enviadas desde los distintos obispados para difundir el cristianismo. Sabemos que en el imperio persa sasánida, en Cesifonte, cerca de lo que hoy es Bagdad, en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, había un obispado muy activo en el corazón del imperio persa sasánida que envió predicadores a Oriente. Luego llegó a crearse un obispado también en la ciudad de Merv, que está en lo que hoy es Turkmenistán, en pura Asia Central, más allá de lo que hoy es Irán, más allá de Persia. Allí también hubo un obispado muy potente y desde esos obispados, aprovechando los caminos de comercio, aprovechando los caminos de la seda, se enviaban también constantemente predicadores que iban a las estepas, predicadores que iban al norte de China, predicadores que llegaban al valle del río Amarillo y que fueron muy importantes para expandir el cristianismo en los primeros siglos de nuestra era. Profesora, así como vemos
todo este intercambio religioso en los primeros siglos respecto al cristianismo, si bien Éfeso, Antioquía, no eran ciudades que estaban dentro de estos caminos de esta ruta, pero influyó indirectamente su comercio, o sea, participaron de una manera indirecta. Claro, estas ciudades que usted menciona, que están en la zona de Asia Central, perdón, de Asia Central, de Asia Menor, quería decir de Asia Menor, la costa occidental de Anatolia, la costa occidental de lo que hoy es la Turquía asiática, esas ciudades estaban en la parte final de la ruta de la seda. La ruta de la seda, bueno, la parte final según como la queramos ver, también la podemos ver como la parte primera, ¿no? Porque son dos extremos de un cabo, pero bueno, se suele pensar que la ruta de la seda empieza en China y termina en el Mediterráneo, pues no sé, lo construimos así y ya está, pero como le digo, es una construcción aleatoria, ¿no? Pero bueno, la ruta de la seda viene a desembocar en el Mediterráneo, viene a desembocar en lugares como Alejandría, por ejemplo, que es un puerto clave para la ruta de la seda, pero también viene a desembocar en lugares como Antioquía, que menciona usted, que era la capital de la provincia de Siria y que era una ciudad mercantil muy poderosa porque estaba en la desembocadura del río Orontes y tenía un puerto donde los romanos hicieron unas obras de infraestructura espectaculares, o las ciudades de Asia Menor, las ciudades de la costa occidental de Anatolia, también llegaban hasta allí los caminos de la seda, porque los caminos de la seda iban a morir a Constantinopla, que a partir de que la funde Constantino, a partir del siglo IV, también se convierte en una de las paradas terminales de la ruta de la seda. Así que efectivamente los lugares que usted ha mencionado son grandes puertos del Mediterráneo que actúan como puntos de difusión al Mare Nostrum de las mercancías que llegan al Mediterráneo a través de la ruta de la seda. Excelente. Mire, si bien yo soy atea, me gusta mucho estudiar la Biblia, entonces imaginarme estos lugares o estos relatos en el Nuevo Testamento donde se intercambian o se venden mercadería y mencionan este tipo de ciudades, me da a pensar que, claro, forman parte de esas compras, de ese intercambio del periodo. Claro, en el caso de la provincia romana o el territorio romano de Judea, en el caso del territorio pues, donde estaba el reino de Israel y donde luego está el reino de Judá, ese territorio ocupa ya de por sí lo que los investigadores llaman un trifinium, un punto de encuentro entre tres ámbitos. Un punto de encuentro entre lo que es Egipto, un punto de encuentro entre lo que es Mesopotamia y Arabia y un punto de encuentro entre lo que es Anatolia. Entonces, aunque nosotros así de primeras, pues también nos parezca que los primeros hebreos eran unos pastores que vivían en montañas, en realidad era una zona muy central y muy importante para lo que es el comercio. Por allí pasaba un camino que se llama el Camino del Rey, todavía hoy se le da este apelativo del Camino del Rey, que lo empleaban los famosos nabateos, los de la ciudad de Petra, para llevar mercancías desde el norte de Arabia a la zona de Siria, por ejemplo, ¿no? Y este camino corre paralelo al Mar Muerto y al Valle del Jordán por la zona de los edomitas y de los moabitas y de estos vecinos de los hebreos con los que los hebreos tenían muchísimo contacto, ¿no? Así que efectivamente todo lo que es el territorio donde vivían los hebreos, donde se desarrolla la religión judía, es un territorio que tiene un componente comercial muy, muy, muy importante. Bueno, esta siguiente pregunta creo que como que ya la abordamos de manera indirecta. ¿Existen relatos o menciones en el Nuevo Testamento que sugieran esta conexión con la ruta de la seda? Antioquía, Éfeso. Pues así, referencias directas en el Nuevo Testamento a la ruta de la seda yo no conozco, tampoco soy una gran conocedora de los evangelios, ¿no? Pero yo no conozco. Pero sí que hay algunas referencias interesantes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla, y es un tema jugoso del Antiguo Testamento, de la reina de Saba, ¿no? Y de cómo la reina de Saba visita al rey Salomón, y si el rey Salomón y la reina de Saba, y luego si tuvieron un hijo y acabó en Etiopía, y bueno, esas historias que hay alrededor, ¿no? La reina de Saba parece que venía de los reinos del incienso que ocupaban el territorio de lo que hoy es Yemen, y que enviaban precisamente el incienso y la mirra desde lo que hoy es Yemen hasta la zona del levante mediterráneo, donde eran redistribuidos el incienso y la mirra al resto del Mediterráneo y a la zona de Persia y Mesopotamia a través de los caminos de la seda, ¿no? Entonces, esta importancia comercial del rey Salomón, las relaciones
con la reina de Saba, podrían estar revelando en la trastienda unos acuerdos mercantiles para beneficiarse de un tráfico de mirra e incienso que era muy importante en la antigüedad, muy, muy, muy importante en la antigüedad. Y también hay una cita de Ezequiel, seguimos siempre dentro del Antiguo Testamento, en la cual Ezequiel habla de vestiduras de seda y de vestidos de seda que brillaban y que hacían que la enamorada pues, estuviera particularmente hermosa, ¿no? Y aunque no está del todo claro exactamente de qué está hablando Ezequiel, porque los chinos empiezan a elaborar la seda natural, pero en el Mediterráneo ya se conocía la seda salvaje, la seda que se obtiene de los capullos del gusano rotos que se encuentran por los bosques y se obtienen de todo tipo de gusanos y de mariposas. No se sabe, como digo, si Ezequiel está hablando de seda natural traída desde China o de seda salvaje que podía elaborarse en el Mediterráneo. Esa cita de Ezequiel en concreto es una de las referencias más antiguas que hay en fuente literaria alguna a la existencia de seda en el entorno del Mediterráneo. Y es una cita que suele ser muy mencionada y muy valorada por los expertos tratando de averiguar cuándo en el Mediterráneo empezaron a conocer la seda china. Ajá. Eh, pero esta referencia que usted hace a Salomón y la reina de Saba, ¿podríamos entonces situar este relato por escrito como por el siglo II antes de nuestra era? Claro, nos sucede con la Biblia que una cosa es el momento que está describiendo el texto bíblico y otra cosa es el momento en el que se pone por escrito realmente ese texto bíblico, ¿no? Y a qué hace referencia exactamente. En el caso de este relato referido a Salomón y la reina de Saba, se sabe que antes de que naciera la propia ruta de la seda, empezó a desarrollarse a comienzos de la Edad de Hierro, a partir del año 1000 antes de Cristo, un comercio muy importante en lo que se ha dado a llamar la ruta del incienso, que es precisamente esta ruta que va desde los reinos del incienso, o sea, desde lo que hoy es Yemen, más o menos, hasta el levante mediterráneo, ¿no? Hasta lo que es Israel, Líbano, etcétera, etcétera, Jordania, esos territorios, ¿no? Entonces se piensa que este relato podría estar de Salomón y la reina de Saba, podría estar en vinculación o en relación con esta ruta del incienso, ¿no? Que sería una ruta que ya existía cuando se ponen en marcha los caminos de la seda y que al empezar la ruta de la seda conecta, engancha con la ruta de la seda precisamente en la zona del levante mediterráneo, precisamente en la zona de Damasco, en la zona de Jerusalén, en la zona de Gaza, en la zona de Antioquía, en la zona de estos grandes puertos, en la zona de Palmira, en la zona de estos grandes núcleos mercantiles del levante mediterráneo. Uh-huh. Doctora, ¿cómo se integran las enseñanzas cristianas con estas culturas y religiones locales que se encuentran a lo largo de esta ruta? Pues la verdad es que ahí tenemos testimonios preciosos en un arco de tiempo muy grande. Por ejemplo, en época antigua tenemos el ejemplo de cómo los cristianos que vivían en el imperio persa sasánida, que controlaba lo que hoy es Persia y lo que es Mesopotamia, fueron claves para la aparición de nuevas religiones que se basan en gran medida en el cristianismo, como por ejemplo la religión maniquea. Hoy, cuando le llamamos a alguien maniqueo o cuando hablamos de maniqueísmo, queremos referirnos a alguien que tiene una visión muy radical sobre algo, ¿no? Y que ve las cosas en blanco y negro. Pero el maniqueísmo realmente es una religión que se desarrolló en el imperio persa sasánida, en Persia y Mesopotamia, aprovechando los cimientos del zoroastrismo y del cristianismo, que tenía mucha expansión en esas regiones, ¿no? Entonces, tenemos religiones que se desarrollan a partir de la influencia cristiana en territorios de Asia Central alrededor, por ejemplo, como estamos hablando de la ruta de la seda, ¿no? Más adelante, ya en la zona de lo que hoy es Afganistán, la zona de lo que hoy es el norte de Pakistán, el budismo va a expandirse por estas regiones. El budismo, como saben ustedes, nace en el norte de la India, y desde el norte de la India el budismo va a expandirse a Asia Central y a China. Los emperadores chinos se van a hacer budistas. Y en su expansión desde el norte de la India hasta China, el budismo va a pasar por Asia Central, donde había ya grandes comunidades de cristianos que habían sido creadas por predicadores
enviados primero desde Siria, luego desde Mesopotamia y luego ya desde Persia, ¿no? Y al pasar el budismo por estos lugares donde había ya cristianos y donde se había expandido también el arte, la cultura, la forma de hacer las cosas grecorromanas, porque la cultura grecorromana también penetró hacia el corazón de Asia gracias a los caminos de la seda, las primeras representaciones del Buda se inspiran en el arte grecorromano y en el arte cristiano. Y, por ejemplo, pues vemos en lo que se llama el arte de Gandhara, en lo que hoy es el norte de Afganistán y de Pakistán, vemos representaciones del Buda que recuerdan a Jesucristo, o vemos escenas del nacimiento del Buda, escenas de la vida del Buda que recuerdan poderosísimamente a maneras en las que se representaban escenas de la vida de Cristo. Entonces ahí tenemos interacción del cristianismo con otras religiones en lugares tan remotos como lo que es hoy el actual Afganistán. Claro, y provocan esta especie como de sincretismo, Sí, de eso es. traspasar como... Buenísimo. Exacto, sí. El maniqueísmo se considera una religión sincrética, una fusión del cristianismo con el zoroastrismo. Y el arte de Gandhara, que es precioso, invito a los espectadores a buscar imágenes de Budas de Gandhara, que son maravillosos y que fueron elaborados en el siglo II, en el siglo III, siglo IV después de Cristo. Es un arte mestizo, es un arte que mezcla arte indio con arte de Asia Central, con arte romano, con creencias budistas, con creencias cristianas, y esto da lugar a un mestizaje pues absolutamente maravilloso. Hermoso. Doctora, ¿qué evidencias arqueológicas o históricas tenemos de estas comunidades cristianas establecidas en ciudades que pertenecen a estos caminos de la Ruta de la Seda? Pues evidencias arqueológicas, desafortunadamente, ya a estas alturas muy pocas. Hasta donde llega mi conocimiento, muy pocas. Sí que hay muchísimas referencias históricas. Tenemos muchas referencias históricas a la existencia de obispados en Bagdad, por ejemplo. Cuando fundan los musulmanes Bagdad, la ciudad de la paz, en el siglo IX, Bagdad era un monasterio cristiano. Y encima de la zona donde estaba el monasterio cristiano se construye la ciudad de Bagdad, pero allí seguía habiendo cristianos y seguía habiendo un obispo en Bagdad. Y sabemos que cuando llegan por allí los mongoles, estamos hablando de mediados del siglo XIII, muchísimos siglos después. Bagdad se funda en el 9 y llegan por allí los mongoles a mediados del 13. ¿De acuerdo? La segunda mitad del 13 todavía seguía habiendo cristianos en Bagdad. Y como la mujer del conquistador mongol era cristiana, porque el cristianismo había llegado hasta las estepas gracias a los predicadores, como la mujer del conquistador mongol era cristiana, en Bagdad se utiliza el palacio de uno de los nobles del califa para levantar una maravillosa iglesia cristiana, ¿no? Que está además al lado de la residencia donde se aloja el conquistador mongol, ¿no? Entonces sabemos que todavía en el siglo XIII en Bagdad debía de haber unas construcciones cristianas espectaculares. Mucho más hacia el este, esta ciudad de Merv, que he mencionado antes, que está hoy en Turkmenistán, o sea, en el corazón de Asia Central, ahí tenemos muchas referencias a la existencia de un obispado que enviaba predicadores a las estepas y que convirtió a las estepas a algunas tribus mongolas. Esto es algo que se suele ignorar, pero cuando Gengis Khan se hace con el poder con los mongoles, el gran apoyo de Gengis Khan, el hombre que le ayuda a hacerse con el liderazgo de las tribus mongolas, es un cristiano que se había convertido gracias a predicadores que habían sido enviados desde la ciudad de Merv, desde esta ciudad en lo que hoy es Turkmenistán, ¿no? Entonces, ahí también tenemos testimonio. Tenemos testimonio de que en Karakorum, la capital de los mongoles, había iglesias cristianas que fueron construidas en este momento en el siglo XIII, ¿no? en el gran siglo mongol. Y sabemos que en el norte de China también había iglesias cristianas. De hecho, y esto sí que es un testimonio arqueológico, en un puerto chino, en un puerto mercantil chino, se han encontrado unas lápidas cristianas de unos mercaderes de origen italiano que se habían ido a vivir a China. Allí se habían muerto los dos hijos del mercader, la hija se llamaba Catalina, y la habían enterrado allí en China. Entonces,
Esta chica, su padre, que era cristiano, italiano, le quería hacer una lápida y quería que la lápida reflejara la historia de Santa Catalina. Santa Catalina de Alejandría, pues la compartía nombre, ¿no? El nombre del santo con su hija. Pero claro, allí en China no había ningún escultor italiano disponible, así que contrataron a un escultor chino. Y al escultor chino le contaron la historia de Santa Catalina y el hombre, pues como pudo, pues lo que él entendía que era como los cristianos representaban aquello, lo plasmó en la lápida, ¿no? Y esas lápidas, por ejemplo, sí que se conservan todavía hoy, ¿no? De mercaderes italianos que acaban en un puerto chino, se mueren allí y en sus lápidas pues quieren mostrar representaciones de santos, ¿no? Y cómo tiene que ser un artista chino el que interpreta un poco lo que le dicen para tratar de ser fiel a la demanda de sus clientes. Claro, ya me imagino no he visto esas lápidas, pero esas interpretaciones intentando entender una idea de otro continente y aplicarla con conocimientos propios. Sí, sí, son preciosas porque tienen un aspecto chino, pero representan un relato pues, occidental o cristiano, ¿no? Entonces, esa mezcla es muy, muy bonita. Yo recomiendo también a los espectadores que lo busquen. Ilioni se llama la familia, Caterina Ilioni es como se llama esta chica, y su lápida pues, se puede encontrar como es en internet y es una belleza. Yo en el libro de los caminos de la seda la he reproducido como es esta lápida. Mira, igual, como lo tengo aquí, igual la busco y se la puedo enseñar. Ah, mira, está aquí. No sé si se ve, ¿no? Pero bueno, ahí lo que se pueda ver, pues esta es la lápida de esta chica con la historia de Santa Catalina. Mira, la he encontrado enseguida. Y bueno, pues como digo, es muy interesante y es de los pocos testimonios que quedan, porque la mayoría desafortunadamente se han perdido, de presencia de cristianismo en Asia. Estamos hablando en un puerto de los mares de China. Muchas gracias, doctora. Bueno, la siguiente pregunta, de cierta manera, ya he ido contestándola, pero dice así: ¿qué importancia tuvo la Ruta de la Seda en la formación de estas primeras iglesias cristianas en Asia Central y Asia Oriental? Pues sí, efectivamente, pues seguir un poquito con lo que estábamos mencionando antes, ¿no? Claro, los caminos de la Ruta de la Seda hacen que los recorridos sean seguros y transitables y favorecen, como hemos comentado antes, los intercambios de todo tipo entre los viajeros. Entonces, cuando tú tienes un recorrido seguro y transitable, es muy fácil enviar predicadores. Predicadores que van a predicar a unas gentes que están acostumbradas al comercio, que están acostumbradas a que de fuera les lleguen mercancías maravillosas, que ven con buenos ojos a la gente que llega de fuera, con la que tienen unos intercambios mercantiles muy jugosos y lucrativos, y que van a recibir, pues, con un ánimo bastante predispuesto, la prédica que les hacen estas gentes, ¿no? También hay que tener en cuenta que en estas regiones, hemos hablado de los mongoles y de la estepa, tenían unas religiones que no eran religiones organizadas, que eran religiones chamánicas, que eran unas religiones que carecían de teología y que tenían una articulación moral muy laxa o muy vaga, y estas gentes tendían a admirar, tendían a ver pues con cierta admiración o al menos con cierto respeto a las religiones organizadas, ¿no? Cuando los mongoles, por ejemplo, se apoderan de los caminos de la seda y los obispados cristianos pueden empezar a enviar predicadores a los mongoles, pues los mongoles los van a acoger bastante bien, ¿no? Porque, como digo, ven a estas gentes que vienen de religiones más organizadas, los ven como mínimo con un cierto respeto. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Usted cómo cree que la Ruta de la Seda moldeó esta percepción del cristianismo en las regiones que conectaba? Pues, hombre, ahí, ¿cómo moldeó la Ruta de la Seda? Pues en las regiones a las que el cristianismo llega a través de estos caminos del comercio, como he comentado en la pregunta anterior, el cristianismo llega y se ve de una manera positiva. Por ejemplo, en el norte de China ven a los predicadores cristianos de una manera positiva, porque los predicadores cristianos llegan con los predicadores zoroastrianos, llegan con los predicadores que vienen del imperio persa sasánida o que vienen de Persia y de Asia Central, y como digo, pues como son gentes con las que tienen
una relación cordial, una relación mercantil, no es una relación militar o de rivalidad, sino una relación cordial, pues se permite bastante bien la llegada de estos predicadores y el asentamiento de estas gentes, ¿no? Entonces, tenemos constancia de la existencia de comunidades de cristianos en China ya en el siglo IX, ya en el siglo X, enviadas a través de los caminos de la seda y bien recibidas, porque bueno, pues venían a través de estos caminos del comercio que eran vistos de una forma cuanto menos simpática o positiva. Ajá. Bueno, estoy pensando en algo mientras mencionaba hace un rato atrás usted este periodo del Imperio Romano, periodo de la ruta como tal. Hay un periodo en el Imperio Romano donde el cristianismo es perseguido, no es aceptado, no es mirado bien. En ese periodo que estos cristianos trabajan de comerciante y así tenemos estos registros bíblicos de que hay muchos comerciantes cristianos, eh, ¿cómo es que ellos logran continuar en ese periodo su trabajo de comerciante, abasteciéndose de este mismo intercambio en los caminos de la seda, siendo perseguidos? Pues claro, esta historia de la persecución de los cristianos, sobre todo durante la segunda mitad del siglo II y ya claramente durante el reinado de Diocleciano, ya en el siglo III, sobre todo en el contexto que rodea la crisis del siglo III, a ver cómo lo digo, para los cristianos que vivían bajo el Imperio Romano fue horrible, pero benefició a los cristianos que se fueron a vivir al vecino, al Imperio Persa Sasánida. Me explico. Los persas sasánidas, pues evidentemente eran los vecinos de los romanos, estaban enfrentados con los romanos, ¿no? Estaban en guerra con los romanos y tenían muy mala relación con el Imperio Romano, ¿no? Y con lo que viniera del Imperio Romano. Entonces, estos cristianos que están siendo perseguidos en el Imperio Romano, como están siendo perseguidos por los romanos, encuentran buen acomodo, encuentran acogida en el imperio enemigo de los romanos, ¿no? Que es el imperio persa sasánida. Entonces va a haber muchísimas comunidades que van a encontrar acomodo en Mesopotamia, por ejemplo, que está allá al lado de Siria, que es muy fácil precisamente siguiendo los caminos del comercio a lo largo de la cuenca del Éufrates. Tenemos muchos cristianos que encuentran acomodo en Mesopotamia y ahí van a empezar a florecer enormemente las comunidades cristianas, primero en Mesopotamia y luego ya en Persia. Pero es que después, cuando el cristianismo ya es una religión oficial, cuando el cristianismo incluso se ha convertido en la religión con Teodosio, en la religión del Imperio Romano, comienzan las herejías. Y comienza la herejía nestoriana y la herejía monofisita. Y a estos herejes cristianos que se van a ver perseguidos en el imperio romano, ahora ya cristiano, pero que los va a perseguir por herejes, también se van a ir a vivir al vecino imperio persa sasánida, donde a los herejes perseguidos por los romanos pues los van a acoger con los brazos completamente abiertos. Y muchas de estas iglesias orientales, muchas de estas iglesias que hemos mencionado, que estaban en Mesopotamia, que estaban en Persia, que estaban en Asia Central, tenían entre sus miembros nestorianos y monofisitas, que habían sido expulsados del Imperio Romano por su carácter herético y que encuentran acomodo en el imperio rival precisamente porque son perseguidos por el vecino, ¿no? Entonces, realmente es curioso, pero las persecuciones tuvieron un cierto protagonismo o fueron una de las causas de la expansión del cristianismo en Asia. Claro, es como los acogemos porque nuestros enemigos los persiguen. Ahora nuestros enemigos oficializan esa religión, pero persiguen a otros que llaman hereje y también los acogen. Eso es, sí. Es exactamente así, sí. Doctora, la ruta de la seda comienza a tener este declive como por el siglo XVII. ¿Influye estos nuevos conocimientos de rutas marítimas para que estas caravanas y estos caminos comiencen a disminuir? Exacto, sí. Primero tengo que aclarar que la ruta de la seda tiene un recorrido terrestre que sale del norte de China, atraviesa Asia Central, pasa por Persia, por Mesopotamia y llega al Mediterráneo, pero la ruta de la seda también tenía un recorrido marítimo que salía de los puertos de China, recorría el sudeste asiático, llegaba a la India y desde la India, a través del Golfo Pérsico y del Mar Rojo, arribaba también a Mesopotamia y el Mediterráneo, ¿no? El puerto de Alejandría era clave, por ejemplo, en esta ruta marítima.
cuando los turcos se apoderan del Mediterráneo oriental y los europeos que están en guerra con los turcos empiezan a tener problemas para acceder a esas mercancías, los europeos van a empezar a buscar otras vías de acceso a las mercancías de la ruta de la seda. Y van a ser dos países los que van a llevar el liderazgo en esta búsqueda. Los primeros en buscar a ver cómo accedemos a las mercancías de la ruta de la seda sin pasar por el territorio turco, sin pasar por el territorio de estos adversarios, ¿no? Los primeros que van a buscar esto son los portugueses, y los portugueses van a llegar a la India con Vasco de Gama, 1498. Luego van a llegar al sudeste asiático, ya comienzos 1512, 1513, ya están los portugueses en la zona de Borneo, de Java, de Sumatra, en esas islas de los mares del sur, y justo un poquito después, 1516-17, ya están los portugueses llegando a China y a Japón. Y los portugueses van a empezar a mercadear con los japoneses y con los chinos en Macao, y van a traer, a través de esta ruta de la seda marítima, los portugueses van a traer mercancías desde la costa de China hasta la India, que la costa de la India estaba en parte en manos portuguesas, y desde la costa de la India hasta Lisboa, ¿no? Entonces van a apoderarse los portugueses a partir del siglo XVI de la ruta de la seda marítima. Pero al mismo tiempo están también los españoles. Los españoles quieren también llegar a Oriente, quieren ya también llegar a China, quieren llegar a Japón, quieren llegar a estas regiones, pero los españoles, pues con Cristóbal Colón, se les ocurre, en lugar de circunnavegar África, pues ir directamente navegando a Occidente, ¿no? Esta expedición, pues que no medía bien el tamaño de la tierra, estaba condenada al fracaso de no encontrarse con el continente americano de camino a las Indias, de camino a la costa del Océano Índico, de camino a China, a Japón y a la India, ¿no? Entonces, bueno, los españoles, como bien sabemos, pues llegan a América, 1492, pero ellos siguen, aunque empieza la exploración del continente americano, ellos siguen buscando una ruta hasta las Indias, ¿no? Hasta las Indias orientales, hasta China, Japón y el sudeste asiático. Núñez de Balboa pues descubre el Océano Pacífico, Magallanes y Elcano llegan a la zona de las Islas de la Especiería, llegan hasta la zona de las Filipinas, y a través de estos, del asentamiento español en Filipinas, abren una sede, abren un puerto que mira también hacia China, hacia Japón y hacia el sudeste asiático, ¿no? Entonces tenemos la ruta portuguesa, que va directamente desde Macao y la India hasta Lisboa, y la ruta española, que es un poco más accidentada, pero que tiene un componente clave, que es el oro y la plata del Cerro Rico, ¿no? El oro y la plata del Cerro Rico que se encuentra en el Virreinato del Perú. Y con esta plata y este oro, los españoles pueden comprar la porcelana, la seda, las mercancías de lujo, que ya los romanos, lo hemos mencionado antes con Plinio, ya los romanos se devanaban los sesos porque eran mercancías carísimas y ellos los tenían que comprar con oro y con plata. Bueno, pues los españoles, si una cosa tienen, es oro y plata, ¿no? Entonces, una parte importante del oro y la plata americanos van a Manila para comprar a los chinos seda y porcelana, llevarlas a América. Parte de estas mercancías se quedan en América y otra parte pues acaban llegando finalmente a la península ibérica, ¿no? De hecho, tenemos fuentes que dicen que en América pues europeos se quedan sorprendidos porque ven a los americanos, ven beber el chocolate en jícaras de porcelana de una calidad que no se veía en Europa, o ven a los americanos vestir unas sedas y unos algodones extraordinarios que no había en Europa, porque les llegaba directamente desde Manila, les llegaba directamente a la zona de Acapulco desde las Filipinas, ¿no? Entonces, por terminar, la apertura de estas dos rutas, primero por los portugueses y luego por los españoles, sobre las cuales van a llegar también los holandeses y luego ya los británicos, la apertura de estas rutas marítimas con lo que es un galeón, lo que puede cargar una flota de galeones, comparado con las caravanas que iban con el camello por el desierto y la montaña, pues no pueden competir, ¿no? Entonces, a partir del siglo XVI, siglo XVII, la ruta de la seda terrestre va entrando en decadencia hasta que finalmente
pues eso, ya para el siglo XVIII-XIX, la ruta de la seda terrestre está prácticamente desaparecida. Mire, ahora estoy como analizando algo, doctora. Iniciamos esta charla, esta entrevista, con estos cristianos a través de estos caminos propagando su evangelio. Ya llegamos a finales del siglo XVI, XVII, XVIII. Las rutas marítimas que comienzan a tener protagonismo también sirven para propagar el evangelio. Sí, es que es exactamente como usted lo ha visto. La ruta de la seda siempre ha sido un elemento para la difusión de la religión y el cristianismo probablemente haya sido el más beneficiado. ¿Por qué los portugueses van a llevar el cristianismo a la India? A Goa, la capital de la India portuguesa, la llamaban la Roma de Oriente, por la cantidad de monasterios, de iglesias que todavía se conservan. Todavía hay cristianos, no muchísimos, pero hay cristianos en el sur de la India que muchos de ellos son como resultado de la prédica de los portugueses. Pero es que los portugueses van a llegar a Japón y a través de los jesuitas, San Francisco Javier, van a predicar el cristianismo en Japón y muchísimos japoneses se van a convertir al cristianismo, ¿no? Gracias a la prédica de los portugueses, ¿no? Y luego, pues en América, pues qué decir, ¿no? Los españoles llegan a América y también van a predicar el cristianismo y llegan a Filipinas y en Filipinas, pues los españoles también van a predicar el cristianismo. Y si hay cristianos en Filipinas, pues es en gran medida gracias a esta prédica que empieza porque los españoles van allí porque quieren llegar a las Islas Molucas, que es de donde se sacaba el clavo de olor y la nuez moscada y porque formaban parte de la ruta de la seda, ¿no? Así que vemos cómo hasta el siglo XVII está la ruta de la seda y sus caminos, pues permitiendo la llegada de predicadores cristianos. Ay, doctora, de verdad que me he disfrutado muchísimo esta charla. Y como última pregunta que nos queda, tiene relación directamente con su libro, ya que tiene casi 700 páginas, Sí. aborda un margen de muchísimos siglos. ¿Cuál es el periodo preferido que a usted le gustó documentar dentro de su libro? Pues, a ver, yo así a bote pronto diría que todos, ¿no? Porque la verdad es que pues todo me ha gustado, ¿no? Pero hay un factor que lo quiero mencionar porque tiene que ver con el cristianismo, que es, me encantó investigar con la historia del Preste Juan. Los europeos cristianos se convencieron en época medieval de que en lo más recóndito de Asia había un rey, el más poderoso de la tierra, el más rico de la tierra, que era cristiano y que se llamaba el Preste Juan. ¿Cómo pudieron llegar a convencerse de esto, ¿no? De que allí en lo más profundo de Asia había un rey cristiano? Pues en gran medida porque en lo más profundo de Asia había cristianos que habían llegado a través de los caminos de la seda y había una tribu mongola que era cristiana y familiares de Gengis Khan eran cristianos, ¿no? Una de las esposas de un hijo de Gengis Khan era cristiana, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, se desarrolla esta idea de que existe por allí un soberano cristiano y esto a los cristianos, estamos en tiempos de las cruzadas, cuando los cristianos están perdiendo precisamente el control de Tierra Santa, cuando los cristianos están siendo expulsados por los musulmanes de la zona de Oriente Medio, y esta historia del Preste Juan era una forma de tener esperanza, ¿no? No importa que los musulmanes nos estén derrotando, no importa que Saladino nos haya conquistado Jerusalén, no pasa nada porque en cualquier momento va a venir el Preste Juan y nos va a rescatar a todos. El Preste Juan, que huelga decir que no existía de nada, había cristianos, pero ni un rey, ni poderoso, ni rico, pero bueno, siempre está esta ilusión, ¿no? Esta esperanza de que va a venir el Preste Juan. Y bueno, buscando el Preste Juan, pues los europeos lo buscaron en Asia, no lo encontraron, lo buscaron en África, en Etiopía, donde también había cristianos, no lo encontraron, lo buscaron incluso en América, diciendo, bueno, pues a ver si, y tampoco pues lo encontraron, ¿no? Y es una historia, a mí me resulta una historia muy simpática, ¿no? De cómo proyectamos nuestras ilusiones sobre los lugares que precisamente por ser desconocidos pueden albergar cualquier cosa, ¿no? Entonces, Asia no la conocemos, vaya usted a saber, igual hay un soberano cristiano por ahí que nos va a venir a rescatar de los musulmanes.
Doctora, yo sé que usted está al tanto que en Facebook hay un grupo dedicado a usted. Somos seguidores que estamos en ese grupo compartiendo conferencias suyas, entrevistas, fans de profesora Eva Tobalina. Ahí estamos muchos. Caramba, pues Eh, muchísimas gracias. Sí que me habían hablado, sí que me habían dicho que existía. Yo creo que incluso grabé algún pequeño vídeo porque me hace una ilusión bárbara, como se puede usted imaginar. Profesor, bueno, antes tenía otro nombre este grupo, se llamaba Fans de la diosa Eva Tobalina. Bueno, con Eva Tobalina mejor. Entonces, antes de terminar esta charla, doctora, porque yo voy a compartir este video en ese grupo, si nos puede enviar un saludo directo al grupo de Facebook de fans de Eva Tobalina. Bueno, pues absolutamente. Decirles a ese grupo que les estoy muy agradecida, que no saben la ilusión que me hace, que disfruten de estas conferencias. Para mí, esto es una experiencia compartida, esto es pues descubrir algo que a mí me gusta y compartirlo con ustedes y fascinarnos todos juntos por el pasado y por la aventura de conocer y de descubrir, y saber que efectivamente al otro lado hay gente que disfruta, hay gente que comparte estos sentimientos, esta fascinación, esta maravilla, pues de veras que me hace una ilusión bárbara. Así que muchísimas gracias y no saben de verdad lo agradecida que les estoy de que les guste mi trabajo. Sí, es que usted tiene esa habilidad de poder exponer un tema que desde otros lugares suena tan difícil, tan complicado de comprender, pero desde sus labios es algo tan sencillo, de la manera en que usted puede sintetizar algún tema de historia antigua. Entonces, de verdad yo le aseguro que es el referente de muchos de nosotros. Somos muchos que seguimos su trabajo en redes sociales. Pues una vez más, de verdad, muchísimas gracias. Muy agradecida. Yo trabajo para eso, yo trabajo para ustedes, yo hago esto pues para que ustedes y yo disfrutemos con la historia y, o sea, pues ver que de verdad que sí, que hay gente que disfruta, es que me da una satisfacción enorme, de verdad. Doctora, bueno, vamos cerrando esta entrevista agradecida porque yo sé que usted es una persona con un tiempo muy ocupado cada día, agradecida que nos conceda esta entrevista, de poder tenerla. Yo ya le he visto dos ponencias suyas a través de la Universidad Andrés Bello, acá en Chile, online me he Sí. conectado las veces que usted ha compartido, pero tenerla acá en el canal Investigando la Historia es un lujo. De verdad que le agradezco muchísimo. Ya puedo morir tranquila porque pude hablar con usted. Muchas gracias, doctora, y gracias a los amigos que verán este video en diferido. Pues muchísimas gracias a usted. Espero seguir trabajando con la Universidad Andrés Bello y espero viajar a Chile el año que viene, precisamente para trabajar con la Universidad Andrés Bello. Antes también he estado en Chile este año trabajando con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Me encanta Chile, no saben lo que disfruto yendo a este país tan maravilloso y, como les digo, espero el año que viene poder ir a Chile y visitarles en su país. Ay, qué Muchísimas gracias emoción. a usted. Estoy encantada. Cualquier otro día que me quiera invitar a hablar de cualquier cosa, pues ya nos buscaremos las cosas para hacerle un hueco, y también un saludo muy fuerte, muy afectuoso a todos los que estén viendo este vídeo. Sí. Gracias, doctora. Adiós.